Listo. Bueno, la semana pasada pues hicimos una pequeña introducción sobre lo que vamos a ir ahondando en este laboratorio. Y la idea del día de hoy particularmente es más introducirlos a la herramienta y con algunos conceptos o tips de programación Python enlazado a lo que ustedes ya han visto con otras tecnologías. Esperaría pues que fuera algún símil, viendo algunas diferencias, algunas ventajas, para que sea mucho más ameno esta curva de aprendizaje. ¿Listo? Primero quisiera arrancar es volviéndole a mencionar que ustedes, pues la idea es que instalen el entorno de programación de, bueno, en este caso el facilitador de Anaconda que tenemos acá en la parte derecha, Anaconda Navigator. Sin embargo, quisiera mencionarles que pues, cuando ustedes tengan la opción de la instalación de Anaconda Pro, que es una versión de consola, denme un segundito, se los voy a aquí mostrar por pantalla. Esta es la consola de Anaconda, nuevamente. Pues, lo que les voy a mostrar es que ustedes pueden abrir Jupyter, el entorno Jupyter, independientemente si lo hacen desde la interfaz de Anaconda o lo quieren hacer a través de la consola. Lo pueden hacer por ambos entornos, eso no hay ningún lío. ¿Listo? Pero sin embargo, desde mi preferencia, para la redundancia, yo opto mucho más por hacerlo por consola, por la rapidez y también por el tema del uso de recursos que a veces Anaconda, esta GUI, pues acarrea, ¿no? Entonces, para poder ejecutarlo, simplemente podemos hacer lo siguiente, le damos Jupyter Notebook, así como está escrito acá, le damos Enter, y él lo que va a hacer es correr el entorno de desarrollo, que es el que tenemos acá en la parte, acá en el fondo. Entonces, denme un segundo, les voy a desplegar aquí. Aquí está corriendo y él la abrió. ¿Listo? En este caso, particularmente, pues yo tengo dos entornos de desarrollo, simplemente para que lo tengamos presente. Porque puede pasar que de pronto a algunos de ustedes les suceda. Voy a jugar. Jupyter Notebooks es una aplicación web, pues porque por debajo se está ejecutando un servidor web. En este caso, el primero, que es este que tenemos acá, está ejecutando sobre el servicio 8888 y este nuevo que hemos ejecutado, ustedes notarán que está ejecutando sobre el 8889. Es muy importante tenerlo presente, pues si de pronto alguna vez ustedes tienen alguna incompatibilidad con los entornos o de pronto no supieron cuál cerraron o cuál abrieron, entonces una forma fácil de identificarlos a través de los servicios o los puertos, también es como se le conoce. ¿Listo? Entonces, veámoslo acá, 89, acá tengo el 88, ¿listo? Si quisiese interrumpir alguno, como por ejemplo este que tengo acá, simplemente pues me cercioro que este es el nuevo que abrí, voy a cerciorarme, este es el 88, ok, y está ahí 88, 89, listo. Entonces acá me estoy cerciorando que no me voy a cerrar el que no es, le doy control C, ¿sí? Y él interrumpe y simplemente ya él debería de facilitar el recurso que ya ha sido liberado. Lo cierro y ya terminaríamos por ese lado. ¿Listo? Esta consola la puedo cerrar. ¿Vale? Entonces, simplemente para acotarlo, es una forma mucho más sencilla de ejecutar el entorno de desarrollo, que les va a facilitar mucho más a nivel de tiempo. Otra cosita, simplemente para acotar, voy a volver a mostrarles otra vez la consola desde cero y es para que tengan presente lo siguiente. Si ustedes recuerdan, en la interfaz de la semana pasada de Anaconda, yo les comentaba que él por defecto les va a traer un environment o un entorno que es el entorno root o base, como aquí se llama. Y aquí, por lo menos, cuando ustedes ejecutan la consola, noten que acá tenemos que él por debajo, pues él la arranca con ese entorno. Un comando que ustedes, por ejemplo, pueden utilizar para poder ver la lista de entornos es conda en list, que ven acá. Este video pues yo lo estoy grabando y pues voy a subirlo a YouTube, pues ya el día de mañana si Dios quiere.
por si de pronto se les pierde alguno de estos comandos. Acá vemos entonces la lista de entornos pues, que yo he creado. La importancia entre tener un entorno y otro es simplemente para segregar y limitar el alcance de cada uno de los paquetes y sus versiones. Entonces, usualmente pues yo lo utilizo para proyectos en específicos. Y más que todo cuando yo trabajaba en tema de productos, es decir, productos muy específicos para clientes, en este caso, que tienen ciertos requerimientos especiales. Entonces, pero pues, a veces puede pasar que cuando ustedes salgan a trabajar en la industria o en la academia, también puede pasar que pueda tener un proyecto donde solamente necesiten un entorno, porque simplemente es un producto. A veces muchas empresas viven de solamente uno o dos productos, entonces esto a veces no va a ser muy necesario, pero cuando de pronto ustedes sí necesiten tener varios entornos limitados y bien controlados, pues ahí de pronto sí da una importancia referente a eso. Para hacer un cambio entre un entorno y otro, simplemente le damos acá Conda Activate y le damos el nombre al cual yo quiera, por ejemplo, cambiarme, por ejemplo, decirle Conda Activate NASA. Y si ustedes notarán, vean que acá del base se ha pasado al proyecto de la NASA. ¿Listo? Pero bueno, este es un ejemplito nomás, y después podríamos ir a poco ir evolucionando referente a esto. Ahora, cuando ustedes ya tengan el entorno de Jupyter ya en ejecución, pues Google Juega les va a mostrar una lista de archivos, que es el directorio raíz. Y por acá en la parte superior derecha, pues vamos a iniciar con un archivo base, el básico. En este caso vamos a arrancar con la tecnología con la cual nosotros vamos a empezar a desarrollar, que es Python en su versión 3+. Juega pueden tener varias tecnologías. La próxima semana yo les voy a traer un material, como les mencioné a los de la clase pasada, pero va a ser como una especie de acompañamiento. Dado el caso que, por ejemplo, ustedes quisieran integrar en un mismo notebook R, quisieran integrar otro lenguaje de programación, que eso es posible. Entonces, pero se los voy a traer como parte de las notas que yo he hecho durante los últimos años en este campo. Pero sin embargo, por ahora, lo que me interesa es que vamos a dar clic aquí en Python 3 y lo que él va a hacer es que va a crear un nuevo notebook, archivo notebook, así con este nombre, un child. Si vemos aquí, es esto mismo que tengo acá en pantalla, pues sin estas cositas que acabé de crear acá. Tendrían algo así base. ¿Listo? Vamos a entrar en detalle en cada uno de estos elementos para que sea afina a nosotros, ¿vale? Para los que son nuevos, pues en este entorno, pues la idea es que esta sea la clase introductoria y vamos a arrancar. Por esta parte, en la parte superior izquierda, acá ustedes encontrarán la opción de cambiar el nombre del notebook. Ustedes podrían colocarle cualquier nombre que sea afín. Por ejemplo, en este caso lo voy a llamar jueves, que es la clase que estamos viendo hoy, desde aquí rename. A veces puede pasar, de hecho hay memes que lo dicen, donde a veces uno empieza a crear notebooks de notebooks, entonces uno empieza a crear como versiones, como por ejemplo el jueves versión 1, después pasa a la versión 2, pero eso es un poco más de control de versiones y buenas prácticas de programación, ¿no? Pero pues para que lo tengan presente que a veces eso suele pasar y también en la industria a veces sucede. Pero bueno, desde aquí hacen el cambio del nombre al final de cuentas. Lo pueden hacer también acá desde el file. De aquí, de hecho, pueden crear un nuevo notebook. También pueden abrir un archivo. Pueden crear una copia del mismo notebook que tenemos acá ahorita actualmente ejecutándose. Podemos guardarlo, renombrarlo, como lo mismo que hicimos acá. Hacer un guardado y un checkpoint, que simplemente es un guardado de memoria física. Revertirlo. Y este elemento, que yo creo que es uno de los más interesantes también, y voy a resaltarlo, que es la generación de archivos. Es decir, ya vamos a entender a medida que estemos avanzando en el laboratorio el concepto de programación enriquecida. Pero lo que destaco de este tipo de notebooks y que facilita mucho el tema de ciencia de datos es precisamente el tema de programación enriquecida y cómo esto puede ser plasmado como una especie de reporte que puede ser descargado como un archivo HTML
como un archivo tipo LaTeX, que es una extensión que se utiliza mucho para temas de artículos, usualmente también científicos, PDFs, archivos .python, que fue lo que vimos la semana pasada, .py, y así sucesivamente, entre otros. ¿Listo? Ya vamos a entender mucho más en detalle qué es lo que indica programación enriquecida a medida que estamos avanzando. Bueno, tenemos acá la opción de Edit. Ya veamos acá esta opción, pero más en detalle con estos ejemplos que vamos a hacerle ahorita. Bueno, acá tenemos una opción del View para simplemente para agregar algunos que otros elementos que tenemos acá de estas opciones. La Insertar, que básicamente es insertar celdas. Ya les voy a explicar cómo lo hacemos. Lo podemos hacer de aquí o de otra manera. Pero bueno, denme un segundo. Vamos a explicar entonces el tema de las celdas y después ya empezamos a jugar con estos elementos que están acá. Bueno, el concepto de celdas. Listo. Lo que tenemos acá en Jupyter se encuentra compuesto por un conjunto de espacios o celdas que pueden ser de varios tipos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, particularmente esta primera celda, que es la que ustedes, les sale a ustedes por defecto cuando crean un nuevo Jupyter, va a ser una celda tipo Python. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Es en este caso, ustedes notan aquí en la parte superior, aquí, que en el modo donde yo tengo aquí resaltado, tenemos acá la opción de código. Entonces, aquí donde podemos digitar pues el código Python y adicionalmente también podemos diferenciarlo porque aquí también tenemos un indicador que dice in. ¿Listo? Ahora, por esta parte, por ejemplo, lo que les mencioné la semana pasada, hicimos un primer System of Lines. En este caso, pues en Python se utiliza la palabra reservada print. Si ustedes notarán, vean que acá la palabra reservada, que hace parte del lenguaje base de Python, pues está resaltado como un color verdecito. No sé si pues, se alcanza a ver bien, pero es un color verde. Después, dentro, como parámetros, pues para este ejemplo le vamos a pasar un conjunto de caracteres que va a ser Hello World. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacemos para que se ejecute este código Python? En este caso podemos hacerlo de dos maneras. Bueno, no, diría que existen varias maneras. La primera es, la más sencilla, es dándole aquí clic en este botoncito que dice Run. Entonces, si le damos acá, clic, entonces noten que el resultado se agrega acá como parte del notebook. Y en este caso, pues me atrevería a decir que para mí los notebooks, como su nombre le dice en inglés, pues yo lo tendría a dar un símil como una bitácora. Entonces, todos estos elementos que estamos desarrollando en código, pues terminan siendo elementos que son agregados, valga la redundancia, dentro de la bitácora que estemos trabajando. ¿Listo? Si ustedes notarán acá la parte izquierda, vean que este in, pues tiene un índice, que en este caso, antes de tener nada, pues ya tiene un 1. Entonces, este elemento, este índice, lo que me dice es cómo ha sido la secuencia de las ejecuciones de cada una de las celdas. Es decir, palabra más, palabra menos. Si, por ejemplo, yo ejecutara nuevamente este run, entonces este índice, pues debería incrementarse. Es decir, que es incremental a cada una de las veces que yo esté ejecutando el run. Entonces veámoslo acá nuevamente. Por ejemplo, si yo ejecutara run, se incrementa en 2. Si lo ejecutara otra vez, en 3, en 4, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora, si ustedes notan, yo acá tengo otras celdas también, particularmente acá abajo, pero pues ¿cómo las agregué? Pues en este caso podemos hacerlo también de varias maneras, pero la más sencilla es este botoncito que tenemos acá, que es este más. ¿Vale? Entonces, yo aquí me encuentro encima, porque acá yo me encuentro encima de esta celda, porque acá está resaltado, pues ustedes ven que acá está en verdecito o en azul, eso no hay lío. Pero si yo le doy aquí un más, vean que acá, por debajo, se coloca una nueva celda. Por defecto, pues él lo está colocando como una celda tipo código, que es el que tenemos aquí. ¿Listo? Para efectos del estudio, voy a tomar esto, control C, control V, y voy a colocarle acá Hello World 2. ¿Listo? Simplemente para que vean, se supone que este índice es incremental con base a las ejecuciones de cada celda, entonces este de acá debería tener un número 5.
Entonces, le doy aquí Run y ustedes noten que hace el mismo efecto y se ejecuta acá. Si yo, por ejemplo, ejecutara nuevamente esta celda, debería incrementarse en 6. ¿Sí ven? Entonces, dependiendo cómo se estén ejecutando cada una de esas celdas, pues se empieza a incrementar estos índices. Esto es muy interesante desde el punto de vista que les va a permitir a ustedes llevar un seguimiento de cómo han sido los movimientos cómo han sido más bien las ejecuciones de cada una de las celdas. ¿Por qué? Porque a medida que ustedes estén construyendo su bitácora, puede pasar a veces, pues que uno empieza a tener un poco de código espagueti y empieza uno a veces por temas de agilismo, apurarse, a veces termina uno volviendo un poco de recocha el código. Entonces, una de las formas de uno tener una guía es esta. Sin embargo, también puede ser un arma doble filo. También puede uno también a veces hasta confundirlo. Pero existen otros trucos que se los voy a ir enseñando a medida que estemos avanzando, pues que me han servido por lo menos a mí para uno tener una mejor guía a medida que uno esté avanzando en este tipo de desarrollos. Listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente, veamos los siguientes botoncitos. Por acá tenemos el botón de guardar. Entonces se le dan clic acá y ahí guarda aquí en un autosave. Por acá aparece otro mensajito que nos va a decir cuál es el checkpoint que se realizó. Si digamos, voy a crear aquí una nueva celda que está aquí. Declaremos una nueva, ¿se acuerdan la vez pasada? Yo les decía que uno puede declarar variables, ¿no? Entonces la variable, por ejemplo, este va a ser el nombre, digámosle que es el 32, que corresponde a mi edad, ahora actualmente. Entonces, las cosas interesantes pues que yo les mencionaba la vez pasada es que la declaración de variables en Python se infieren a través del valor que uno está colocando como en la parte de la igualdad. Es decir, que en Python no es necesario colocar el tipo previamente, él infiere, ¿vale? Entonces, veámoslo acá, le puedo dar aquí un más, o también acá en la celda, si ustedes ven acá, no, que ven acá en Insert, ven aquí que ustedes también tienen la misma opción de insertar una celda debajo o una celda arriba. Y es más, aquí ustedes les da una especie de shampoo o una especie de guía, eso les llaman como los shortcuts, que les dices, bueno, pues usted puede hacer lo mismo con las teclas del teclado, haga la redundancia. Entonces, si por ejemplo yo le doy una B, ¿sí? B de barco. Entonces, él va a empezar a agregar celdas. Si le doy una A, pues las va a colocar encima. Pero es porque él me lo está diciendo aquí, la A y la B. Lo pueden hacer de ambas formas. La manera, por ejemplo, de yo quitarlas, pues la primera sería la siguiente. Ustedes pueden quitar una celda a través de este botoncito que es cortar. Entonces, por ejemplo, si lo ve aquí, él empieza a cortar las celdas. Acá está la opción de copiar una celda. Entonces copiamos esto. Y puedo darle aquí pegar. Y vean que aquí él se duplica. ¿Sí? La corto. La otra opción de, por ejemplo, uno quitar celdas sería dando 2 veces la tecla D. De dedo. Entonces, por ejemplo, acá 2 veces D y él la elimina. ¿Vale? Pero sin embargo, si ustedes de pronto les interesa adentrarse un poco más en ese tipo de guías de cómo hacer ese tipo de keyboard shortcuts, que eso es la forma de cómo uno usar el teclado mucho más rápidamente y agilizar el proceso, pues aquí están la guía en la cual ustedes pueden encontrar todos esos elementos si a usted le llama la atención. Eso le facilita mucho la vida si ustedes quieren ser un poco más ágiles y si entra mucho el tema de programación les va a servir bastante. Listo. Estoy aquí en variable. Estoy aquí en variable. Ustedes lo pueden ejecutar aquí desde esa tecla RAM o le pueden dar control enter. Entonces, control más enter. Entonces, aquí y él ejecuta. ¿Listo? Si ustedes notarán, vean cómo está incrementando cada uno de los índices que tenemos aquí. Esta es la última y esto tenemos un 7. ¿Listo? Esta variable, todas las variables, cada una de las cosas que uno cree, la declaración de objetos,
importación también de software o paquetes que ya vamos a ver ahorita en unos minutos, todo queda almacenado en algo que se llama el kernel, que el kernel es como podemos hacer como un símil, como el entorno o la espacio de memoria donde esta fracción o este elemento de Jupyter Notebooks o este momento en este Jupyter, él se está utilizando. Es decir, es el espacio de memoria en la cual yo estoy guardando todos los elementos que he creado a través de este Jupyter, a través de este Jupyter Notebook. ¿Listo? Entonces, ¿por qué quiero decir esto? A ver, si por ejemplo yo dijera aquí print variable, ¿sí? Pues funciona perfectamente porque la variable la creé previamente, está en memoria y le he hecho una especie de system of line. Acá tenemos el resultado. Entonces, ¿por qué llamo la atención a esto? Porque acá tenemos las siguientes opciones. Primero tenemos el interrupt kernel, que ya lo voy a explicar exactamente con un ejemplo. Pero acá tenemos un restart de kernel, que lo que dice es, bueno, listo, vamos a reiniciar el kernel. Es como decir, como una limpieza de la memoria, donde ustedes van a borrar todos los elementos que hayan guardado en la memoria RAM, en este caso el espacio del kernel, y simplemente pues vuelve y arranca. Entonces, si por ejemplo yo le diera aquí restart, a él me va a mostrar aquí este siguiente mensajito, con un botoncito acá en rojo, donde voy a darle aquí restart, y vean acá que se vuelve y se conectó al kernel. El kernel está listo, y si Cristian no me está diciendo mentiras, entonces esta variable que previamente he creado, pues ya no existiría. Entonces voy a ejecutar este print con esta variable que se supone que ya no existe. Lo doy acá, run. ¿Listo? Entonces, vean acá, pues que a diferencia del anterior resultado, pues acá me está desplegando un mensaje de error, que es una especie de excepción, ¿vale? Es muy importante acá, y lo traigo a fin, simplemente para que tengamos presente lo siguiente y tener varios ejemplos, varias cositas presentes. Lo primero, vale, juega, el kernel se ha eliminado, entonces ustedes se darán cuenta de las siguientes cosas. Veamos lo siguiente en esta parte de aquí. Vean que acá tenemos el índice que se ha reiniciado. Vean que antes teníamos un 7, pero debería haberse incrementado, si no estoy mal, en un 9. Pero vean que volvió y se reinició en un 1. Es decir, que cuando ustedes reinician el kernel o cuando vuelven y arrancan el mismo Jupyter, él vuelve y arranca siempre a el índice, en este caso es del defecto, que es el 0. ¿Listo? Y empieza a incrementarse uno a uno a medida que ustedes estén ejecutando cada una de las celdas. Ese es lo primero que quiero que observen. Lo segundo es, vean acá que tenemos un mensaje de un error. Hay una cosa que, pues, que yo destaco por lo menos en Python y pues que creo, no sé qué tanto ha evolucionado Java o C# en su momento, pero pues por lo menos Python, desde mi perspectiva, es muy amigable desde el punto de vista que te dice de cierta manera es en qué partes posiblemente se ha detectado el error o la excepción, y te facilita ese tipo de cosas como para uno devolverse y hacer la corrección respectiva. Listo. Hay otra cosa interesante. Si ustedes notarán acá que tenemos que la excepción se ha como adicionado en el notebook aquí directamente como lo que habíamos hecho con la variable. Y esto me va a servir para mostrarles lo siguiente. Samuel, de pronto, ¿puedes por favor silenciar el micro, por favor? Ah, qué pena, profe. Tranquilo, no hay lío. Muchas gracias. Listo. Entonces, simplemente para acotarlo, yo les decía que esto termina siendo como una bitácora, ¿no? Entonces, de la misma forma que yo puse este recordatorio acá en la parte abajo, entonces yo puedo, por ejemplo, digamos, hipotéticamente, que este error yo quisiera conservarlo, ¿sí?
Entonces yo dijera, no, pues yo quiero conservar esta partecita de lo que sucedió en ese instante del tiempo y voy a bajarlo, ¿sí? Voy a bajarlo hasta acá y pues voy a dejarlo aquí, pues por simplemente el ejemplo, simplemente el ejemplo. Y entonces de esta manera yo podría crear secciones donde podría tener fragmentos de código. Ya les voy a explicar exactamente a qué me refiero con las secciones. Ahora, hasta ahora, entonces, vimos el tema del reinicio del kernel, ¿no? Y por acá tenemos otra opción, que lo que me dice es, vea, reiniciemos todo el kernel y a su vez ejecute uno a uno cada una de las celdas, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo este restart del kernel y ejecute todo el notebook. Es decir, a veces puede pasar que de pronto exista la necesidad de que alguno de ustedes, pues, no tenga como una especie de restricción dentro de la secuencia de cada una de las celdas, es decir, pues que todo es iterativo de arriba hacia abajo. Entonces, pues podrían optar por esta opción y ejecutarlo. Es como decir un borrar y arranque de nuevo. Entonces, lo que hace eso es volver a ejecutar cada uno de estos elementos y simplemente de cero, de no tener nada en memoria. Si yo, por ejemplo, en este caso particular, pues no lo voy a hacer, pero si, digamos, yo lo ejecutase, en este caso, pues este error ya se me perdería, pues porque ya esta variable se declararía acá arriba y cuando él llegase acá, pues ya este error pues ya no se imprimiría de esta manera, porque pues yo lo estoy borrando y desde cero, aquí se crea y arranca y llegaría hasta acá. Pero por eso no lo quiero ejecutar, simplemente para que lo tengamos acá abajito. Pero esa es la forma de volverlo a ejecutar nuevamente y otra vez iniciar desde cero. Ahora viene este otro señor. Este elemento les va a desplegar a ustedes una lista que les va a permitir a ustedes definir cuál es el tipo de cada una de las celdas. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Ustedes, dentro del Jupyter Notebooks, ustedes pueden tener celdas, tanto en este caso de tipo código, para este caso particular tipo Python, y pueden tener celdas de tipo Markdown. Markdown es un lenguaje etiquetado que les permite a ustedes, por ejemplo, crear temas de contenidos enriquecidos en web. Por ejemplo, blogs, sitios web, bueno, entre otro tipo de cosas. Usualmente se usa mucho, por ejemplo, en los README de los GitHub, no sé si lo han visto. Pero vamos a verlo acá con un ejemplo básico. No vamos a hacer no vamos a entrar muy de lleno en Markdown, pero nos va a servir de ejemplo. A medida que estemos avanzando, vamos a ver otros ejemplos de Markdown. Entonces, ¿cómo hago para cambiar una celda? Entonces, simplemente me paro en la celda que quiero hacer el cambio, le doy acá, voy a darle aquí en Markdown, clic aquí, y si ustedes notan, vean que esto que teníamos en in se perdió y ya quedó de esta manera. ¿Listo? Y dentro de este espacio, yo puedo empezar a escribir pues elementos Markdown a través de ese lenguaje etiquetado. Pues veamos algunos elementos, no voy a hacer mucho énfasis en eso, pero Markdown funciona muy muy parecido con algunas etiquetas tipo HTML. En este caso particularmente, pues este numeral me permite definir cuando yo estoy declarando un título. Entonces, por ejemplo, voy a llamarlo introducción. ¿Listo? Voy a darle aquí un run o puedo darle un control enter. Entonces voy a darle control enter. Y si ustedes notarán, vean que aquí pues se ha declarado una especie de título bastante grande y en negrilla. Cuando yo especificaba como tener secciones o hacer un poquito de orden, yo quería hacer un énfasis en lo siguiente, es decir, vea que acá yo declaré como una especie de título y pues para colocarle un poquito de orden voy a utilizar estas teclas para subirlo o bajarlo. Entonces voy a subirlo hasta el inicio, ¿vale? Y después voy aquí
Vean que acá tenemos otras celditas. Voy a aprovechar que tengo esta celda acá. Voy a colocarlo también tipo Markdown. Voy a crear un subtítulo. En este caso es con doble numeral. Y voy a colocarle notas, por ejemplo. Control Enter. ¿Listo? Entonces acá he creado una sección de introducción. Aquí he creado una sección de notas. Pero dependiendo de cuál sea el objetivo que ustedes quieran. ¿Vale? Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Hasta el momento, pues yo tengo, es algo muy básico con algunos hello worlds, unas variables y algunos elementos Markdown acá. Lo que quiero es mostrarles que esto puede convertirse como una especie de descarga de un reporte. Entonces, voy a descargarlo como un archivo HTML. Voy a descargarlo también como un archivo tipo PDF. Le voy a dar acá clic. Se va a demorar un poquito, no mucho, pero haciendo una especie de, pues digámosle como una especie de rendering, una transformación de tipo PDF de estos elementos que hemos construido acá. Mientras él descarga, hablamos el de HTML, que está aquí. Y pues acá tenemos un archivo HTML con los elementos que hemos creado a través de Jupyter Notebook. ¿Sí? Esto lo pueden llevar en un sitio web o lo pueden presentar en una charla, como ustedes lo vean más, pues dependiendo de la necesidad que tengan. Ahora aquí ya me descargo el PDF, voy a abrirlo. Acá tenemos pues ya un PDF con los elementos que hemos construido acá en este notebook. Vean que acá tenemos la introducción, tenemos un subtítulo con notas. Cada uno de los elementos que hemos puesto como código Python pues se han adicionado también en el notebook. Y esto es muy interesante desde el punto de vista de que ustedes pueden entregarlos como reportes, por ejemplo, para sus clientes, para sus jefes, para sus tesis, después de pregrado, posgrado. Entonces, y es muy interesante también desde el punto de vista que esto también se apalanca de LaTeX, que Huele y Pega es un poco un lenguaje más formal para el tema de desarrollo de documentos. Bueno, esto lo estaremos viendo a medida que estemos avanzando y estemos evolucionando en este tipo de cosas. Bueno, ¿cómo puedo, por ejemplo, editar nuevamente este código Markdown bueno, esta celda Markdown que he agregado? Primero, pues yo puedo darle doble clic para volver a abrirlo. ¿Listo? Huele y Juega, ejecuto, doble clic y él abre para que yo vuelva a editar. Entonces acá yo puedo, por ejemplo, ya agregar texto. Cualquier texto que yo desee. Entonces puedo decirle bienvenidos a la primera clase de la IA Python. ¿Sí? Entonces, yo puedo aquí agregar, voy a pegar elementos Markdown. Por ejemplo, hagamos el siguiente. Voy a colocarle acá este que me permite hacer cursivas. Después puedo colocar este que me permite hacer negrillas. ¿Listo? Puedo utilizar este que me permite declararle una especie de listas o bullet points. Digamos, variables, notas. Entonces, bien, acá empiezo como a tener elementos. Y yo, ¿por qué hacía un énfasis antes de por qué suele ser interesante que este IDE, que es Jupyter, se esté ejecutando como una aplicación web? Porque todo al final detrás, al final todo siendo una aplicación web termina siendo código HTML, ¿no? Entonces, si ustedes le dan a clic derecho a inspeccionar, pues van a poder tener la opción de ver los elementos HTML que componen cada una de estas cosas. Porque lo saco a resaltar, porque a veces no es notable a primera vista, pero uno podría, por ejemplo, incorporar tags de HTML que podrían ser los siguientes, digamos, label, style, color, red. Bueno, entonces esta es una etiqueta tipo HTML, un label,
donde le he colocado un estilo. Ustedes pueden, si ustedes saben programar en web, pues pues simplemente para que abran un poquito la mente y ver que existe un set de herramientas que podrían explorar. Diego. ¿Y se puede CSS? Yo no lo he hecho, pero entiendo que podrías de pronto hacer un llamado de esos tipos de archivos. Claro que sí, mientras sea accesible. Yo creería que sí es posible. No lo he hecho porque no me ha tocado, pero creería que sí es posible. Vale, proveer ahí. Dale. Yo creería que sí es posible porque el mismo entorno, todo es HTML al final de cuentas, y sería es ver la forma en la cual yo puedo llamar ese archivo particularmente SSS, o si lo vas a agregar aquí como una especie de style directamente, es más, eso termina siendo casi prácticamente un estilo también. Entonces no creo que sea un lío. También creería que JavaScript. De hecho, la semana que viene les voy a traer un ejemplo donde ustedes pueden incorporar varios lenguajes de programación en un mismo Jupyter. Bueno, listo. Por esta parte vamos por acá. Voy a crear un nuevo subtítulo. Digamos, sí, démoslo aquí, variables. ¿Listo? Entonces guardo y vamos a iniciar en esta sección. Bueno, como les mencioné la vez pasada, pues Python es un lenguaje open source donde muchas personas están trabajando constantemente en el desarrollo de nuevas librerías de software. Y por lo menos la primera instalación que ustedes hagan, que es el lenguaje base de Python, les va a traer paquetes de software, pues que no vienen precargados. Ustedes pueden cargarlos, más si están instalados directamente en sus computadoras. ¿Sí? Es decir, como si ustedes tuvieran una serie de herramientas en su bodega y ustedes las van a llamar a medida que ustedes las necesiten. No necesitan todas las herramientas, pues porque a veces no es necesario. No necesitan acabar con una mosca con una bazooka, no siempre, ¿no? Entonces, pueden sacar solamente una herramienta cuando lo necesiten, como dicen por ahí, un hueco a su vez. Entonces, dependiendo. En este caso, a, vamos a llamar un paquete que también viene instalado por defecto y que es muy probable que lo utilicemos mucho más adelante, que es el paquete matemáticas, que es el math que tenemos acá y ya vamos a integrar mucho más en detalle. ¿Cómo llamamos paquetes? En este caso lo hacemos, podemos hacerlo de dos maneras, hagámoslo de la más sencilla. Podemos usar la palabra reservada import, ¿listo? Y después le colocamos el nombre del paquete de software que queremos cargar. En este caso, quiero cargar el paquete de matemáticas, que es math. ¿Listo? Le doy un run. Y si ustedes ven, pues aquí tenemos el índice que se ha incrementado. Y ya tendríamos este paquete math con esta palabra reservada, así igualito, ya guardada en memoria. Es decir, que si por ejemplo yo escribiera aquí math, voy a darle que otra vez run, vean que él ya aquí aparece. ¿Listo? Vale, juega. Voy a hacer lo mismo simplemente para efectos del estudio, solamente para el estudio. Voy a reiniciarlo. Si por ejemplo yo volviese a ejecutar otra vez ¿Cómo es que este hiciste math, para que apareciera eso? El import, o sea, importaste el mat y después ¿qué hiciste? ah, listo. Si de pronto voy muy rápido, me dicen, por favor. No, 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 si no es que me trabó el internet. tranquilo. ¿Qué hice? Simplemente escribí import, que es la palabra reservada para importar cualquier paquete. Y dentro de los paquetes base que trae Python, existe math, que es el de matemáticas. Entonces lo escriben así igualito, con un espaciecito, le dan acá run y él ya guarda en memoria. ¿Listo? Acá simplemente lo estoy evidenciando que ya aquí estuvo bien cargado. Vean, aquí está. Y lo que hice fue Ah, ok. reiniciar Listo. Y lo que hice fue, por último, reiniciar el kernel. Es decir, borré todo. Lo que quiero mostrarles es que realmente el kernel sí funciona. Entonces, lo que voy a hacer es ejecutar esta palabra reservada math. Nuevamente, acá run. Y como borré el kernel, pues ya math no existe, ¿no?
porque no he ejecutado esta sentencia después de haber borrado memoria que lo usé aquí, ¿vale? Simplemente para que vean la importancia de y tener presente que a veces puede pasar. Voy a volverlo a ejecutar. Nuevamente, run math está importado de memoria math, paquete de matemáticas, ya está bien, listo. Ahora, denme un segundito. Listo. Ahora, a veces, bueno, en muchas cosas de programación, pues obviamente, y más que todo en Python, pues uno no se las va a saber todas. Desde el punto de vista de que a veces uno sabe todos los paquetes que no son a veces el set de herramientas que uno utiliza día a día, pues saber, por ejemplo, cada uno de los métodos, saber cada una de las constantes o atributos, pues es difícil aprendérselas, ¿no? Entonces, pues para eso, la reflexión grande que yo les hago y que va a pasarles tal vez, diría, a la mayoría de ustedes, pues que uno sale del meme de que uno busca en internet la documentación o la API de las clases, o si uno busca el ejemplo a alguien que lo haya hecho. En ese caso, lo que quiero presentarles es que ustedes pueden ver la documentación de los paquetes de Python a través del docspython.org. Entonces, aquí lo que tenemos acá en pantalla es la documentación del paquete math que acabé de cargar previamente. Ustedes lo pueden hacer de esta forma, ya les voy a mostrar otras, pero pues para que lo tengan presente. Lo otro, pues acá interesante que de pronto ustedes pueden tener en cuenta de lo siguiente, es que acá pueden cambiar el lenguaje, pues si alguno de pronto ustedes no es afín a español, sino más afín a japonés, no sé, o francés, pues lo pueden hacer acá. Pueden cambiar aquí la versión del paquete. Pues acá particularmente estoy trabajando en el 3.8, pero si ustedes notarán, pues está la 3.9.6. Aquí ahí tenemos una versión 3.11 que está en desarrollo, pero pues simplemente para que, es el spoiler, pues que dicen ahora. Pero eso es lo que uno puede acceder a empezar a ver documentación. Y listo, acá tenemos métodos, ya vamos a entrar más en detalle, cómo los llamamos, y en cada una de estas cositas. ¿Listo? Entonces, esta digamos que sería la forma de uno buscarlos. Pueden acá, si no estoy mal, por acá. Bueno, aquí pueden hacer un quick search y así sucesivamente. Volvamos acá. Yo les decía, ustedes pueden buscar la documentación de los paquetes cargados de esta manera o lo pueden hacer de esta otra. Ustedes pueden, por ejemplo, escribir la palabra reservada, que esto es de Jupyter, que es signo de interrogación, colocamos math. Entonces voy a darle un run. Y en principio me va aquí a desplegar como una especie de documentación muy sencilla, como un resumen de lo que es el paquete. Entonces aquí me dice, este módulo provee acceso a unas funciones matemáticas definidas por el estándar C. ¿Listo? Pues si ustedes quieren entrar mucho más en detalle, pues van a la documentación, buscan qué es el estándar C y bueno, ahí pueden entrar mucho más en detalle. Por ahora, veamos simplemente la utilidad de la herramienta. La otra forma que podemos ver más documentación de los paquetes a través de la palabra reservada help, que help sí es una palabra reservada de Python, a diferencia de este de acá. Ustedes ven que acá tenemos un moradito, ¿no? Que es distinto. ¿Listo? Este help pues sí está en verdecito, entonces eso viene directamente de Python. Si le damos mat, nuevamente, le damos run o control enter, entonces él me va a desplegar una documentación que estaría afín a lo que estamos viendo acá, o de cierta manera afín. ¿Listo? Entonces, aquí hay varias cositas. Lo primero, acá tenemos pues las funciones o los métodos con sus respectivos pues parámetros, con una descripción pues bastante corta sobre lo que hace, entre otros tipos de funciones. Vean que acá pues hay una documentación bastante larga, pues acá tenemos un scroll por aquí, ¿listo?
lo que quiero mostrarles es que pues esta salida de esta celda pues se ha adicionado como, pues, como con este scroll que se ha hecho como una especie de HTML, ¿no? Pero si de pronto ustedes quieren verlo todo completo y no irse a hacer todo esto, pues pueden darle aquí clic. Vean que acá se despliega con una especie de botón, ¿sí lo ven? Entonces le doy acá aquí clic, qué pena. Y vean que ya hace todo el despliegue completo. ¿Listo? Entonces acá van a encontrar cada uno de los métodos con sus descripciones y así sucesivamente. No sé, nos estaremos adentrando a usar parte de estos métodos. Welly juega algunos, no todos, pero van a encontrar, por ejemplo, el tema del seno, el datangente, entre otro tipo de cosas. Vamos a usarlos a medida que estemos avanzando en el curso, pero por ahora, por un Hello World, simplemente llamemos a por lo menos algunos de estos valores que ya son definidos por defecto que trae el paquete más. ¿Cómo lo hago? Bueno, primero, pues aquí ustedes ven que aquí tenemos otra vez todo este texto completo. Yo quiero más bien volverlo a resumir. Vuelvo y le doy clic acá, vuelvo y resume. ¿Listo? Acá está. Entonces, vuelve a pegar, clic, y clic, y ya vuelve y agranda y vuelve pequeño. Ahora, quiero llamar al número pi. ¿Listo? Simplemente para el ejemplo. ¿Cómo lo hago? Entonces, con la palabra reservada, ya está cargada el paquete mat. Y esto es una constante, si lo queremos ver así. ¿Sí? Y por otra parte, puedo escribirle aquí un print. Control Enter. ¿Listo? Acá tenemos finalmente el resultado, que es el que nos trae el paquete mat, que es este que tenemos acá. ¿Listo? Bueno. Cosas de pronto interesantes que Jupyter pues me permite hacer, y es la siguiente. Yo por ahora pues he usado prints, ¿no? Pero sin embargo, ustedes pueden hacer lo siguiente, pues si ustedes lo quieren hacer está bien, no pasa nada. Pero por ejemplo, yo pudiera haber hecho esto, decirle mat, pay, run, y pues no es necesario el print en principio, porque lo que hace, en este caso, dentro de la ejecución del código, él busca ejecutar o hacer un print sobre la última línea de la celda. Es decir, que por ejemplo, es por eso que en este caso pues yo no tuve necesidad de colocarle un print al final, sino que él mismo lo infirió y lo puso. Pero si por ejemplo yo tuviera aquí variable 1, digamos lo que es 15, variable 2, 10, variable 3. Ese sería un valor lógico, true. Listo. Y si, por ejemplo, yo le dijera variable 2, doy un run. ¿Qué pasó? Aquí ya. Listo. Entonces vean que aquí lo que hizo fue ejecutar, imprimir la última variable que hicimos. Sigamos pues ahí, si ustedes ya desean pues imprimir todas las variables, pues ahí sí ya es una cosa distinta. Ahí sí se tocaría pues hacer un print, imprimir cada una de las variables que creé previamente, ¿listo? Pero pues lo pueden hacer de esta manera o lo pueden hacer de esta otra manera. No hay, digamos que no hay un problema, solamente dependiendo de las necesidades que ustedes necesiten, cuántas cosas quieren imprimir, pues ahí sí utilizan el print. ¿Listo? Por si de pronto, pues para que lo tengan presente. Listo. Veamos otro paquete que es muy probable que sea interesante, que es el paquete random. ¿Por qué es interesante? Pues porque, si ustedes recuerdan, la semana pasada, parte de los set de herramientas que son necesarios en tema de ciencia de datos y la incorporación de inteligencia artificial, por lo menos de Machine Learning, pues es el tema de estadística. Entonces, Random pues nos va a facilitar una serie de herramientas, o más bien de funciones, de otros set de cosas que les va a permitir a ustedes jugar un poco con esos temas estadísticos. Lo importémoslo.
input random, enter. Veamos un poquito la documentación, simplemente como para verlo acá. Voy aquí a darle clic aquí. Entonces, por ejemplo, a ver, esto va a ser bastante interesante y pues esperaría que pronto Jairo entrara un poco más de lleno a explicarle la importancia de la distribución de los datos. Pero ustedes van aquí por lo menos a tener un set de herramientas que les va a facilitar a ustedes seleccionar y también generar datos aleatorios a partir de un tipo de distribución, como por ejemplo tipo uniforme, una distribución normal, entre otras. Aquí uno empieza a ver ya la importancia, por ejemplo, de esos tipos de cursos de estadística e inferencia. Entonces, porque a medida que estemos evolucionando en la complejidad del curso, será necesario entender ese tipo de cosas a medida que estemos entendiendo también la información, los datos. Para este caso particularmente, voy a usar un método. Ya previamente utilicé una constante, el paquete math, pero para este pues quisiera usar un método para que veamos cómo lo llamamos. Entonces voy a dar aquí un control F porque esto siempre es grandecito. Voy a dar aquí choice. Vamos a usar este método. ¿Listo? Que es el método choice. Un segundo. Listo, acá está. Bueno, ¿qué quiero que veamos? Primero que acá tenemos el nombre del método, que es choice. Por acá tenemos dos parámetros. Uno del parámetro self y otro del parámetro secuencia o SQ. Y acá tenemos la descripción del método que hace. Entonces lo que él dice es que selecciona un elemento aleatoriamente de una secuencia no vacía. ¿Listo? ¿Por qué lo traigo de ejemplo? En primera instancia, pues acá ustedes van a encontrar una serie de cositas que tal vez pronto a ustedes tal vez les salte la curiosidad, pero pues se los dejo abierto por si quieren empezar a investigar. Pero en temas de programación orientada a objetos, por lo menos en Python, se utiliza mucho la palabra reservada self para hacer un autollamado de la clase y sus atributos. Entonces, para este caso particularmente, pues no es necesario para llamar choice utilizar la palabra reservada self. Sí, de hecho no es necesario en su medida, pero cuando uno está declarando objetos o atributos sí. Pero bueno, eso pueden ustedes investigarlo después más adelante, si van a entrarse en programación orientada a objetos. Este curso, este laboratorio no va a estar mucho enfocado en temas de programación a objetos, pues porque no es el fin de este laboratorio con inteligencia artificial, pero pues si a alguien le llama la atención o va a trabajar mucho más de lleno en ingeniería de software, pues ya ahí sí ya obviamente ya es mucho más contundente que ese tipo de cosas sí sean mucho más claras. Pero por ahora vamos a utilizar este método, ¿listo? Tenemos el paquete random importado y para llamar simplemente el método choice, entonces lo llamo a través del punto como teníamos previamente, pues como lo hicimos con la constante, pero en este caso como lo hacemos a choice el método. Le paso por parámetro, ¿listo? Como le decía, este self no omítanlo. Lo que sí me está pidiendo en sí es este parámetro que es una secuencia. Esta secuencia es una lista, ¿listo? Una lista se define de la siguiente manera, antes de usarlo acá, discúlpeme, antes de llamar a este choice, ya declaremos una listica aquí rápidamente. Una lista se define a través de la siguiente manera, llamamos a esos caracteres que tenemos acá y podemos tener distintos tipos de elementos dentro de una lista divididos por comas. Entonces, por ejemplo, voy a declarar una lista de 4 elementos que va a tener el número 15, va a tener un carácter, digamos que va a tener mi nombre, Cristian, va a tener un valor lógico, digamos false, ¿listo? Bueno,
un número flotante. En principio, si no estoy mal, me corregirán ustedes. Yo hace muchos años que no trabajo con Java, pero en los arrays, hasta donde yo tengo memoria, no es posible, creo, tener valores de distintos tipos, En este caso, en las listas en Python, sí es posible. Entonces, si yo doy aquí run, entonces vean que yo puedo tener una lista que es como un símil de arrays en Java, donde sí puedo tener valores, por ejemplo, tipo enteros, valores de tipo carácter, valores de tipo lógicos y de tipo flotantes. ¿Listo? Y pues llamemos a este señor. Hay un método que les va a servir mucho, Sebastián. Sí, no, por curiosidad, recuerdo que creo que sí, una array puede tener elementos de objetos de diferentes tipos, pero uno tendría que definir el array list como object, entonces tendría que castearlos pues dependiendo del tipo que sea, pero sí, es una byte. Y listo. No, no, súper. De hecho, me sirve esa apreciación por lo siguiente. A ver, porque la semana pasada yo les mencionaba que cada uno de los elementos que uno termina construyendo en Python son tipos de objetos. Entonces, por ejemplo, en este caso, voy a decirle 15 type, que esa es la función, el método que quería llamar o mencionar. Sí, entonces, dame un segundito. Okay. Acá está. Listo. Vean acá qué pasó. Yo aquí declaré, pues, no diría una variable, que es el número 15, pero al final de cuentas cada uno de estos elementos son objetos, y ahí sí se enlaza con lo que Sebastián mencionaba. Entonces, cada uno de estos elementos son objetos particularmente de un tipo de clase, y es por eso que ese tipo de cosas sí se pueden hacer, por lo menos en un tipo de lista, que es el símil de una array list de objetos en Java. Gracias, Sebas, pues, por la mención que hiciste. Yo, la verdad, pues, hace muchos años que no trabajaba en el lenguaje, entonces, por eso me gusta a veces que me ayuden a recordar ese tipo de cosas. Pero bueno, súper. Listo. Entonces, voy a tomar este señor, le voy a dar control C, control V acá. Voy a llamar a esta función, lo mismo que tengo aquí, hasta acá. Voy a cerrar acá, aquí. Control Enter. Listo. Vean acá. Lista, list. ¿Listo? Esta clase list es como el símil de array list o ese tipo de estructuras que por lo menos en Python son las bases. ¿Listo? ¿Por qué lo traigo a acotación? Porque a veces nosotros más adelante nos va a hacer de ayuda tener presente que este es pues digamos que es el parte de los objetos base que nos va a ir evolucionando en otro tipo de estructuras que van a ser mucho más afines en temas computacionales. Ahí es donde empezaremos a ver paquetes más especializados como NumPy, Pandas, tensores con TensorFlow, pero pues, ya empezaremos a ver otro tipo de estructuras mucho más avanzadas. Pero digamos que es la basecita por ahora de lo que quisiera que es del código base del lenguaje Python. Listo, ya con haberles introducido una lista, voy a volver a utilizar este método. Voy a bajarlo para que estemos bien ordenaditos. Y voy aquí a declarar una lista de 3 elementos, fácilmente. 5, 9. Utilizamos el método de random choice. Y pues acá selecciona un elemento aleatoriamente de acá. Listo, podemos ejecutarlo varias veces. Listo, pues eso es una forma. Entonces, hasta ahora, lo que he hecho es llamar paquetes de software, como lo que hemos hecho a través del import. Llamamos el math, llamamos al random. ¿Listo? Veamos otra manera. Entonces, de este código que les estoy haciendo acá, pues se los voy a facilitar en el Moodle el día de mañana o finalizar el día.
Entonces, pues para que lo tengan presente, más este archivo que les voy a mostrar ya. Acá tenemos el archivo mytools con raya al piso, que es un archivo .py.python script. ¿Listo? Ese también se lo voy a pasar, pero quiero que sea como una especie de introducción a varias cositas. A ver, primero, voy a cerrar este. Primero, vuelve y juega. Con base a lo que les mencioné la semana pasada, existen dos tipos de archivos. Uno es este, que es el archivo .ipynb, que son los archivos notebooks que ya vamos a empezar a trabajar. Y existen este tipo de archivos que son los .python, ¿listo? .py. Ambos funcionan con el lenguaje nativo Python, pero estos señores son los que usualmente uno utiliza para temas de sistemas en producción, ¿vale? Pero, y usualmente son así de la forma en la cual uno va a encontrar, por ejemplo, los paquetes de software, como por ejemplo Math, Random, entre otro tipo de cosas, ¿vale? Pero simplemente para que lo veamos el símil de que yo he creado una serie de líneas de código en Python. Y lo que quiero es llamar a este señor mytools, que veámoslo como un ejemplo. Sigamos hipotéticamente, ustedes, no sé, hicieron una serie de herramientas, declararon un diagrama, bueno, ¿cómo se le puede decir eso? Declararon una serie de objetos con no, qué pena, declararon unas clases con base en una necesidad de negocio. Por ejemplo, en este caso, pues yo creé una clase tipo tools y ustedes llegaron, por ejemplo, a una fase donde finalmente construyeron su propia librería, ¿sí? Entonces, lo que quiero simplemente es que damos un pequeño ejemplo. Eso es un ejemplito de cómo llamar a través de este archivo mytools, una serie de herramientas, si lo queremos ver así como un símil de una librería. Entonces, ¿qué he hecho? Primero, en la parte aquí superior izquierda hay varias cositas. Lo primero es esto. Acá tenemos una palabra que es también reservada a from y después tenemos un paquete que es NumPy. Creería que en 2 semanas nos entramos a ver más NumPy y después tenemos la palabra reservada import. Después tenemos la palabra de exponente. Esta es la operación de exponente, si no estoy mal, y la función de suma. Entonces, veámoslo un poquito más en detalle con otro ejemplo. Voy a volverme aquí para que entendamos esto más en detalle que se hizo. A ver, listo, voy a hacerlo con este método choice. A ver, yo les mencioné que uno puede importar random, ¿no? Así de esta manera. Pero digamos que yo no necesito todo el paquete random. Digamos que yo solamente necesito el método choice, ¿sí? Pues, ¿por qué? Pues por temas de memoria, por temas de usabilidad, por temas de incompatibilidad entre nombres, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a usar una palabra reservada antes de importar random, que digamos hipotéticamente ustedes quisieran eliminar un objeto en memoria sin usar el kernel, sin eliminar todo. Entonces voy a usar la palabra reservada del, que les permite a usted eliminar un objeto de memoria. Entonces voy a usar random. ¿Listo? Del, bórreme lo que hay de aquí en random. ¿Listo? Del random. Veamos si la eliminó. Ya no existe. ¿Ven? ¿Sí lo ven? Es como si lo hubiera, no, ya no estuviera, pues básicamente ya no está importado. ¿Vale? Lo que quiero mostrarles es que podemos importar choice de la siguiente manera, así nos va a quedar un poco más claro el uso del from. Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a de random, ¿sí? Quiero solamente importar el método choice, ¿listo? Y yo podría importar otro tipo de cosas. Quiero decirle, no, yo quiero que aparte de importarme método choice, quiero que me importe, no sé, digamos que, digamos, coloquemos este ejemplo. Entonces voy a decirle aquí, coma, espacio, y de esta manera. Y así podría darle varias importaciones.
Le voy a dar aquí control enter. Y si, por ejemplo, esta palabra ya estaría cargada de memoria y sería una palabra reservada. Entonces, voy a darle aquí, choice, control enter, y acá estaría, vean aquí, es un método de random, ¿sí? Y vean que a diferencia de lo anterior, vean que yo tuve que escribir random.choice. Aquí no tuve que hacer eso, porque aquí ya está solamente así, solito, choice. Es decir, que si yo le diera random choice, no debería funcionar, porque yo no he importado todo random, solamente he importado choice, así de esta manera. ¿Listo? Entonces, para que vean la importancia de voy a importar cosas muy específicas de paquetes solamente a través del from, ¿vale? Listo. Aquí hay una cosa también interesante. Veámoslo acá. Some. Listo. Si ustedes notan, vean acá que yo, denme un segundito, creo, denme un segundito. Retorna una suma, números, listo. Bueno, aquí hay varias cositas. Lo primero. Sum. ¿Qué estoy haciendo acá? Este sum, que es un método, una función, también viene por defecto del lenguaje nativo. ¿Listo? Y lo que permite es hacer una suma a partir de los elementos que hay en un iterable que no sea vacío. Y inicia de valor, como nos dice acá, pues en esta documentación. ¿Por qué lo traigo a colación? Y puede pasar. A mí me pasó, a un amigo le pasó, y es probablemente que a ustedes les pase, si no me están colocando atención en este momento. Ustedes puede que pase que ustedes, por ejemplo, en este caso particularmente, como de lo que yo estoy haciendo acá, voy a llevarme este ejemplito. No, de hecho no lo voy a hacer. Por ejemplo, si yo por cuestiones de la vida, ¿sí? Pues Cristian no me dijo que había una función que llamaba sum, sino que yo por cuestiones de la vida simplemente quise llamar a una variable entera sum, ¿sí? Entonces, si lo de run, pues literalmente se sobrescribe. Es decir, esa palabra que tenía previamente reservada, que de hecho todavía se marca en verdecito, noten que ya no va a ser lo mismo. Ya no va a ser esta función sum, sino que sea sobrescrito. ¿Sí? Tengan muy presente esto, porque como ustedes ven acá, uno a veces suele pasar que cuando uno importa funciones de paquetes, por ejemplo, en este caso estoy importando la función sum de NumPy, que es un paquete también de temas matemáticos, me va a sobreescribir el que tengo de la función base, ¿sí? Y puede pasar que por cosas del destino, pues que ustedes no se dieron cuenta y empezaron a llamar a una que necesitaban y pues después les salió un error, pues y a veces pues la única forma de no darse cuenta pues es ya sea por el error o mirando por el tipaje de qué es lo que se está sucediendo, del tipaje de la función, es de ver si de dónde la están llamando. Pero suele suceder que a veces uno de los primeros pasos suele pasar. ¿Listo? ¿Cómo puedo volver a recuperar sum? Pues simplemente le doy un restart kernel y ya con eso ya debería estar. ¿Sí? Listo. Estoy acá. Veamos acá rápidamente, es una serie de cosas y símiles y diferencias entre Java, C# y Python.
que a veces, pues, cuando uno es principiante, pues uno diría, uy, pues eso porque es distinto. Y a veces uno tiende a chocar con ese tipo de cosas, pero a medida que uno esté avanzando, ya se ve más amigables y están mucho más chéveres. Bueno, primero, acá tenemos la definición de métodos. Entonces, la palabra reservada para uno declarar un método es a través de def o definición. ¿Listo? Si ustedes ven acá también está en verdecito. Damos un espacio y después lo que va siguiente es el nombre del método. Y que de hecho el mismo intérprete lo está resaltando con un color azulito. ¿Listo? Después, otra cosa distinta, dentro tenemos los parámetros, pero en los parámetros no se está definiendo, no es necesario definir el tipaje. ¿Listo? Por otra parte, tenemos acá un señor que es los dos puntos. En otros lenguajes de programación, hasta donde yo recuerdo, pues uno puede tener en este caso las llaves, ¿no? Pero en Python no se utilizan las llaves, por lo menos en este caso. Usualmente uno lo que hace es utilizar dos puntos. Y eso ustedes se preguntarán, pero uno cómo define qué es lo que va adentro o afuera dentro de la lógica del método. Y en este caso se hace a través de un tab o también con una sangría. ¿Listo? Entonces aquí hay un tab que se ha realizado, ¿sí? Hay un espacio aquí internamente que me está definiendo qué va dentro de este método. ¿Vale? Después, pues acá tengo una serie de formas como puedo definir un comentario o también como se puede definir una documentación de un método. Es muy importante que resaltar lo siguiente. Si ustedes notarán, aquí estoy usando doble comillas 3 veces. El intérprete de Python, él reconoce que si yo utilizo comillas simples o comillas dobles 3 veces, yo estoy internamente agregando documentación dentro de un código. Entonces, esto ya él lo está reconociendo. Pero lo que sí es de pronto interesante que tengan presente es que existen varios estándares, no solamente existe uno, que me dice cómo definir la estructura, cómo yo estoy documentando. Es decir, cómo yo defino cómo se escriben los parámetros, cómo se escriben el formato de los retornos. Es decir, esta forma en la cual yo le he hecho de esta manera no necesariamente es la única. Existen varias maneras. ¿Listo? Lo importante acá, creo que de mi perspectiva, es finalmente la documentación que uno le puede dejar a alguien. ¿Por qué? Primero, porque de antemano, como ustedes notarán acá, estos parámetros, pues si uno no sabe, como programador externo, digamos que este código es nuevo para mí, pues ahí me dicen, el parámetro de array. Bueno, pues tal vez sea una lista. Sí, pues al principio pues es fácil. Pero esta diría, uy, pero un momentico, ¿qué pasa ahí? Entonces, el programador si no tiene conocimiento y esto está declarado de esta manera, si no tiene conocimiento sobre qué es la lógica interna del método y qué hace la internamente, pues va a quedar gringo. Entonces, ahí es donde de pronto uno podría ayudarle un poquito más con temas de documentación, ¿no? Esa es una forma. A veces la gente lo suele usar así. O también uno puede hacerles un poco de ayuda, es declarándoles parámetros por defecto, donde uno podría decirle, si usted no me ingresa el parámetro E, pues por defecto va a tener, o default va a tener el número 15, ¿sí? Entonces, pero pues son una serie de ayudas que también le pueden ayudar a alguien como para decir, bueno, ahí va un entero, o bueno, por ahí va un string, así. Pero es una forma. Existen varias, estaremos avanzando a medida que estemos evolucionando en ese tipo de uso de Python. Bueno. Otra cosa interesante, el for. Listo. Tenemos acá una iterativa
que si ustedes notarán, hay varios cositos interesantes. Primero, el for, pues acá también es una palabra reservada. Acá tenemos esto es una variable que es, pues se llama i. Después tenemos otra palabra reservada que es in. Y finalmente tenemos este array que hace parte del parámetro que le ha entrado al método. ¿Listo? Ese es este mismo señor. Les voy a explicar qué estoy intentando hacer acá para darles el ejemplo de cómo funciona este for. ¿Listo? A ver, supongamos, voy a sacar aquí un paint para que no se me vayan a confundir con lo que yo voy a hacer acá en el código. Supongamos que array es una lista, pues, normalcita de, no sé, digamos, de 10 dígitos. Voy a decir que es el 10. No, qué pena, digamos que solamente es de 3 dígitos. Entonces tenemos el número 10, tenemos el 2 y finalmente tenemos el 5. ¿Listo? Esa es la lista que le va a entrar acá. Pum, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué se va a hacer acá en el for? Porque eso es lo que se está intentando hacer. Lo que está sucediendo acá con esta i es que esta i es una variable que va a tomar elemento a elemento lo que hay dentro del iterativo, de la iteración. ¿Sí? Entonces, en principio, supongamos que esta es la lista, es este mismo, este es el array que tengo acá. Entonces, esta i lo que va a hacer es primero tomar este 10, entonces va a entrarse a lo que hay dentro de la lógica del for. ¿Listo? Si ustedes notarán, acá tenemos la misma i acá. ¿Y qué hay dentro del for? O sea, ¿cuál es la lógica dentro del for? Distinto a las otras lógicas. Lo mismo, tenemos acá un tap o también una sangría. No se vayan a emborrachar con tanta sangría, pero acá tenemos una sangría acá que me define qué va dentro de la lógica del for y qué va dentro de la lógica del método. ¿Listo? Entonces veamos, acá tenemos doble taps. ¿Vale? ¿Qué está haciendo acá internamente? Pues si lo vemos con este ejemplito, pues está tomando para este caso, digamos, si es la primera vez, el 10, y después está aplicando una operación. Ya vamos a entrar más en detalle, pero esta es la operación del exponente, ¿sí? Entonces está haciendo esta operación con el valor, pues que le pasemos en la E. Es decir, que si digamos que si la E es, por ejemplo, no sé, un 2, entonces estaría haciendo 10 por elevado a la 2. Y después el I pasaría a ser este elemento de aquí y pasaría después 2 elevado a la 2. Y finalmente haría la misma operación con el 5, que sería la última I. ¿Sí? Por eso esto es un for iterativo. Este sería 5, la última operación sería esta. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta el momento lo que he dicho, por lo menos de las diferencias entre Python y los otros lenguajes? Si no, pues voy continuando. Bueno. Bueno, juega. Yo no voy a hacer énfasis en temas de programación orientada a objetos, pero aquí hay un ejemplito. ¿Listo? Entonces, acá tengo una clase que la he llamado Tools. Aquí tenemos también la palabra reservada class. Dentro ustedes pueden tener parámetros. Es más, ustedes podrían tener aquí el parámetro que les mencioné previamente, que es self, que se utiliza para hacer llamados a declaración de atributos. Después, yo creo que puedo traerles un ejemplo más adelante, como para dejarles un poco más claro el tema de programación de objetos, con un ejemplo más contundente. Pero pues les pediría que fuera parte de la investigación que hagan para cómo declarar una clase con atributos a través de self. Pero bueno, por ahora lo que me interesa es lo siguiente. Tenemos una clase tools y dentro de esta tenemos dos métodos, ¿no? En este caso, una función que se llama softmax, que entraremos mucho más en detalle más adelante. Y tenemos la función de Fibonacci.
cosas interesantes. Primero, el tema de return, pues que acá tenemos, acá lo que estamos diciendo es qué es lo que el método va a regresar, ¿sí? En este caso es el resultado de esta operación. Que juega, la retomaremos más adelante, o Jairo también les explicará cuál es su propósito. Por acá tenemos sí la de Fibonacci. De pronto acá, lo interesante acá, pues está el while, aquí también está. Es una repetitiva que tenemos aquí. Hasta que se va a estar repitiendo una y otra vez hasta que esta operación lógica pues ya se deje cumplir, ¿no? Y listo. Aquí una serie de ejemplitos, pero para que lo tengan presente, juega esto se los voy a pasar para que sirva de una guía. Listo. Voy a cerrar este señor para seguir explicando pues cosas de Python. Bueno, entonces, por ahora ya vimos el tema de importar paquetes de software, vimos algunos elementos en temas de declaraciones, de objetos y alguno en el tema de listas. A ver, denme un segundo. Listo. Listo. Entonces, veamos algunas cosas también pueden ser interesantes. Esta partecita, les voy a pasar también un material que va a hacer mucho más énfasis en esto, pero pues porque lo lleven de pronto como una especie de Hello World de una vez. Dentro de Jupyter, que esto es solamente de Jupyter, existen una serie de comandos o de sentencias que son especiales de Jupyter, que sirven mucho para tareas como, por ejemplo, uno saber cuánto es el tiempo de ejecución de una celda, por ejemplo, ejecutar comandos por consola, entre otro tipo de cosas más. Y eso se conocen como los Magic Commands. ¿Listo? El material que yo les voy a pasar la próxima semana, ojalá no se me olvide, pero pues ya lo tengo hecho y les va a servir como una especie de guías, pues para ver qué tipo de cosas se pueden hacer con los Magic Commands. Yo lo intento presentar la próxima semana. Pero veamos un ejemplo. Veamos dos ejemplos. El primero es el siguiente. Yo puedo llamar al Magic Command, por ejemplo, load, que lo que me permite es cargar el código que hay dentro de un archivo Python. Entonces, por ejemplo, puedo decirle mytools.py y si le doy run o control enter, entonces lo que va a hacer es cargarme todo el código que tengo dentro de un archivo. Es como decir un copiar y pegar, sin tener que importarlo si ustedes lo ven necesario. Entonces, esa es una forma. La otra manera, otro Magic Command que pueden utilizar es el run, que lo que hace es simplemente ejecutar el archivo. Entonces, por ejemplo, mytools.py, como si fuera un Python script. Acá tenemos esto, que es este método de Fibonacci, pues que, denme un segundito de los muestro que está acá, que es este método que está aquí ejecutándose al final. Eso es esto que está ejecutándose. Por eso me está mostrando esto. Y por último tenemos el time. ¿Por qué lo traigo a colación y me va a servir para darle varios ejemplos que puede que les pase? Primero, el time lo que les va a permitir es definir cuánto se demora una celda en ejecutarse. ¿Listo? Para eso voy a hacer una repetitiva. ¿Vale? Pero antes de eso, quisiera pues llamar a un método que me permite crear listas, ¿sí? Me permite crear listas a través de un objeto iterativo, que el objeto iterativo se llama range, ¿vale? A ver, voy a hacerlo aquí en principio, traémoslo acá, la documentación para que ustedes lo vean conmigo. Entonces, el método range, que hace parte también del código base Python, lo que hace es retornar un objeto que produce una secuencia de enteros desde un punto inicial, que es inclusivo, hasta uno stop, o sea, hasta un parámetro que va a ser donde se va a detener, que es exclusivo. ¿Listo? Y aquí pues tenemos pues más explicación.
ustedes pueden entrarse más en detalle. Lo importante que acá tengan presente es que me va a crear un objeto tipo range. ¿Listo? Ahora, me va a servir para explicarles dos cosas. Primero, él recibe dos parámetros. Entonces, un punto inicial y un punto final. Pues por lo menos, parte de esos parámetros son esos. Entonces voy a decirle, bueno, inicie desde el 10 hasta el 100. Entonces, lo que va a hacer es crearme un objeto tipo range. Voy a darle run, donde él va a crear un objeto. Esto es un tipo de objeto solamente, que representa una secuencia de dígitos que irían de 10 hasta 100 sin incluirlo. Pero es un objeto que todavía no tiene una representación como una lista. Para eso, y eso es muy importante que por favor lo tengamos acá presente, también existe la forma de hacer casteos. Entonces, simplemente para que lo veamos acá, para hacer una transformación de este señor a una lista para que quede mucho más claro lo que voy a hacer acá. Entonces, el cast se puede hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer un ejemplo, después vamos a ir evolucionando esto, pero para este ejemplo lo que quiero hacer es un cast de, voy a transformar este objeto range a un objeto tipo lista. ¿Cómo funciona? Llamo la clase lista y dentro de parámetros le paso este mismo objeto que creé previamente. ¿Listo? Esta es una forma fácil de hacer casteos de objetos a otros tipos. Esto lo pueden hacer con un str. Hagámoslo, pues, hagamos un ejemplo acá rápidamente. Digamos, no sé, 10. Esto es un entero. Y dentro estoy haciendo, y afuera estoy haciendo un casteo a un tipo carácter. ¿Vale? Y ustedes notarán, pues, que aquí se está realizando un cast. Ahora, lo mismo acá. Ese objeto tipo range lo voy a castear a tipo list. Le voy a dar run. Y acá sí tengo una lista compuesto por dígitos del 10 hasta el 99, porque el 100 no se incluye. ¿Listo? Bueno. Tercero, la forma de cómo declarar comentarios lo hacen a través de numeral, así. Si ustedes notarán, pues el numeral lo he puesto antes de la línea de código y pues se ha puesto este colorcito como una especie de azul, creo. Entonces lo doy acá, run, pues como ya es un comentario, pues no se ha agregado. Simplemente para un poquito de orden y más visualización. Pero lo que quiero que vean es lo siguiente. Yo puedo hacer esto, de llevarme esta lista así igualita acá. Puedo darle 2 puntos. Puedo darle aquí print y control enter. Y él me va a imprimir uno a uno los elementos. Lo pueden hacer así o lo pueden quitar. Él va a inferir esto mismo que acabé de hacer. ¿Sí? Entonces, lo que les expliqué previamente, lo que hace la I es en este caso es tomar uno a uno los elementos y aquí lo que estoy haciendo es imprimiéndolos. ¿Vale? Después acá tengo un time. Veámoslo acá. Discúlpenme. Listo, acá está. Acá tenemos un time, que es el tiempo que se ha demorado esta repetitiva entre 10 y 99, que son 14.5 milisegundos. Esto acá solamente me lo ha dado, es este magic command, que es ese time. Esto va a ser muy interesante cuando ustedes necesiten entrenar modelos de mayor calibre, como por ejemplo una red neuronal que puede tomar muchas horas para hacer un entrenamiento. Entonces aquí va a servir mucho este tipo de cosas para ver cuánto tiempo se está demorando un proceso en terminarse. Y así ustedes pueden llevar, digamos, este tipo de timings a medida que ustedes estén haciendo experimentos, que también son muy interesantes después para llevarlos luego a un entorno productivo. Listo. Esto me va a permitir para introducir lo siguiente, y esto sí es fijo que les va a pasar.
Bueno, esperaría. Voy a incrementar esto simplemente para cuestión del ejercicio. Voy a incrementar esto mucho. ¿Listo? Simplemente para ejercicio. Lo que quiero es que veamos lo siguiente, y es para introducir a veces suele pasar que el computador a veces se nos queda como friseado, nos queda como congelado, ¿no? Entonces, eso puede pasar porque a veces se queda en una repetitiva, pues iterando, o por ciertas ocasiones del destino, pues hubo una interferencia entre Spotify y todas las pestañas de Chrome que tenía abiertas, y bueno, se petó pues el software. Pero veamos ese ejemplo a cambio. Entonces, voy acá a ejecutar esa repetitiva que es bastante grande para que veamos lo siguiente. ¿Cómo sé que hay una celda ejecutándose? Primero, si ustedes notarán acá, aquí en la parte de los índices, tenemos un asterisco, ¿no? Eso quiere decir que esta celda está siendo ocupada. Lo segundo también importante es en la parte superior derecha, donde tenemos acá como una especie de ledcito, ¿no? Una especie un bombillito, donde acá en principio pues estaba el bombillito del LED estaba claro y acá está oscuro, donde nos dice que el kernel está ocupado. Entonces quiere decir que todo el espacio de memoria está siendo ejecutado y no sería posible ejecutar pues otra celda. Por ejemplo, si yo le dijera aquí print hello world nuevamente, entonces le voy a dar acá control enter. Vean acá que aquí también se puso en espera esa ejecución, porque este no ha terminado. Pero ustedes se preguntarán, Cristian, ¿pero yo qué hago ahí? Yo ya me tengo que ir para la casa, tengo que irme a acostar, son las 3 de la mañana, ¿qué hago? Bueno, listo, pues la forma más fácil es interrumpiendo el kernel. Y aquí es donde viene lo que les decía, este botón. Entonces, aquí ustedes pueden interrumpir el kernel, no van a borrar nada, solamente se va a detener este espacio que se está ocupando de memoria, lo voy a ejecutar, y él aquí lo interrumpe, ¿vale? Sucede aquí una excepción, como es una excepción que ha sido ocurrida a mano por el programador o la persona, donde él nos está diciendo que hay una interrupción a través de keyword, que es lo que estamos haciendo acá. Lo pueden hacer aquí también, interrupt, lo pueden hacer con II, también acá están otras opciones, pero bueno. Entonces, como les decía, aquí lo detienen y finalmente se detiene la ejecución de este pedazo de código. Les digo que puede pasar, a muchos les ha pasado, a mí también me ha pasado, y pues puede suceder que necesite que esta opción sea interesante tenerla presente. ¿Qué otra cosa de pronto que sería acá? Bueno, puede pasar que en principio no se detenga un solo tacazo. A veces tienen que hundirle varias veces y tener un poquito de paciencia, pero él lo va a detener. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan acá presente. ¿Qué más me hace falta? Listo. Vamos para acá. Bueno, los tipos STRs o los strings, ¿sí? En este caso, los caracteres en Python, pues se conocen como los tipos de clase str, que de hecho lo vemos acá arribita, ¿sí? Eso que está acá. En Python no existen objetos de tipo, o variables más bien, discúlpenme, no existen variables tipo char, y no existe una diferencia entre los char y los caracteres, solamente existe uno en especial, que es el str. E independientemente ustedes pueden declarar variables de esta manera tipo str con comillas simples o comillas dobles. Eso no hay ningún lío. ¿Ven? Entonces es lo mismo. Entonces no hay ninguna interferencia entre una y la otra. Se pueden usar ambas. Y lo mismo, pues eso fue un comentario que me hicieron el día de ayer.
pero también pueden usar este tipo de documentación también con comillas simples. Tampoco debería ser problema. Siempre que sean 3. Bueno, ahorita sí volvemos acá. Esos tipos de variables tipo str o caracteres, vamos a hacer algunos ejemplos. Voy a llamar a uno que se llama el spam. ¿Listo? Entonces, esta es la S, tiene este valor, spam. Podemos hacer recorridos de los elementos que hay internamente dentro de un objeto tipo str, como si fuera una lista. Es más, qué pena, yo a ustedes no les mencioné el tema de los índices de listas. Denme un segundo. Hagamos un pequeño stop aquí, son las 8:48. Voy a regresar acá. Qué pena con ustedes. ¿Dónde está el señor lista? Ok, acá están las listas. Denme un segundo, yo me regreso acá para mostrarles el tema a través de los STRs. Listo, voy aquí a agregar. Lo bueno es que estas celdas, esto es lo bueno de los Jupyter, ¿sí? Entonces me puedo regresar y aquí puedo seguir aquí. Ahora, aquí yo estaba explicándoles el tema de las listas por lo siguiente. Voy a tomar este señor, voy a crear un objeto lista, una variable lista que va a tener esto mismo. Lo que quiero mostrarles es que uno puede acceder a los elementos de la lista a través de índices. Y eso se hace de esta manera. Entonces, uno puede llamarlo de esta forma. Los índices en Python inician desde el 0. ¿Listo? Entonces, este primer valor sería del índice 0. Este segundo valor sería el índice 1. Este valor sería el índice 1, 2. Sería el índice 2. Y este sería finalmente el índice 3. ¿Por qué hago cotación en esto? Porque existen otros lenguajes de programación como por ejemplo R. Si alguno de ustedes va a trabajar en eso, inician con un 1. ¿Vale? Para en este caso en Python inician con 0. Entonces, obtengamos mi nombre. Entonces voy a decirle lista, run, y así obtengo el valor que está en la posición número 1. Ahora, existe un concepto que se llama el concepto de slicing. Voy a colocarlo aquí, que les va a ustedes permitir hacer recorridos dentro de elementos de una lista. Entonces, por ejemplo, el slicing lo que define es un punto inicial y un punto final. Bueno, podemos definir un punto inicial o un punto final. Puede ser alguna de las dos. Entonces, el concepto de slicing es el siguiente. Yo puedo llamar a la misma variable lista como si fuera a pasarle los índices, pero en este caso yo puedo definir un punto inicial y un punto final. Puedo hacerlo. Entonces, yo puedo decirle, vea, yo quiero que me retorne desde el índice 1 hasta el índice 2. Entonces, que sea, revuélveme qué pena, sí, desde el 1 hasta el 2, es decir, que me devuelva estos dos elementos. Es decir, como una rebanada a través de esos índices. Si le doy control enter, si ustedes notarán, qué pena, sí, me faltó decirles eso. Este slicing, lo que funciona es que es exclusivo el último índice. Me voy a decirle ese pedacito. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, que me retornara a este señor, tendría que incrementarlo en 3. ¿Por qué? Porque el último índice es exclusivo, entonces nos incluye. Entonces, veamos otra vez. Vamos el índice 1, el índice 2. Este índice que es el 3 no se incluye, entonces finalmente lo que retorna es este pedazo. Ese es el concepto de slicing. ¿Listo? Existe otra manera que yo puedo obtener elementos de una lista, como por ejemplo, podría ser de forma inversa. Podría iniciar desde adelante hacia atrás. Entonces podría decirle, vea, necesito que por favor me regrese el último elemento de la lista. Eso lo podría hacer a través de un -1. No existe -0, que pues no está bien declarado. Entonces se inicia con un -1. Entonces lo voy así. Y así de esta manera obtengo la última posición. Si quisiera la siguiente, la 2, obtengo el false. La que le sigue, el 3.
¿Sí ven? Entonces, esas son varias formas que les va a permitir hacer recorridos de listas, pero que estaremos avanzando a medida que vamos evolucionando. Uli juega, discúlpeme por la palabra varias veces, que vamos a ver cómo vamos a aprender varias cositas de Python a medida que estemos avanzando. Con esto mencionado, voy a regresar otra vez al parte CTR. Listo. Con eso ya mencionado, pues yo puedo hacer lo mismo. Entonces yo puedo tener elementos puntuales de una lista, como por ejemplo puedo hacer un slicing de los elementos, ¿sí? Pero la diferencia entre el tema de la lista y por lo menos en los STRs es la siguiente. Aunque yo pueda hacer esto, lo que sí no puedo hacer es el tema de elementos, de hacer cambios puntuales de elementos que hay dentro de un carácter. Es decir, por ejemplo, si aquí yo estoy haciendo un slice, estoy obteniendo una rebanada, ¿no? Si por ejemplo yo quisiera decir, Cristian, yo quiero cambiar la primera letra, que es la S, por una Z, ¿sí? Entonces, voy a ver aquí, run. En este caso, el STR, en principio, pues no les va a permitir hacer ese tipo de cambios, ¿sí? No permite hacer ese tipo de asignaciones, pues a diferencia de una lista, ¿sí? Porque eso ya viene inherente. Pero pues existe una serie de técnicas o métodos que les va a permitir hacer eso. Por ejemplo, el replace. Entonces, yo puedo decir, replace, reempláceme la S por una Z. ¿Listo? Entonces voy a ejecutarlo. Y acá vemos el resultado. Ojo, ojo por favor que esto es muy importante y los últimos 6 minutos quiero que se lleven esto. Voy a darle acá un más. Si ustedes notarán, acá yo he utilizado el método y aquí tengo el resultado. Pero si, por ejemplo, yo aquí le escribo S, que es este mismo spam, aquí yo ya ejecuté el método, lo voy aquí, run, ustedes notarán que este cambio que hice no se ha propagado en la variable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No necesariamente la ejecución del método me implica que va a ejecutarse el resultado sobre la variable que estoy haciendo. Es decir, que para este caso particularmente, yo tendría que haberle hecho S igual a S replace. ¿Listo? Entonces aquí sí le doy run, run, y aquí sí vemos el resultado. ¿Sí lo ven? Entonces, suele pasar. Ya me ha pasado con algunos estudiantes en otros semestres que esto no es muy claro. Entonces, téngalo presente. Bueno, existe otra serie de técnicas que yo podría hacer el cambio de este tipo de elementos y con eso ya hay cierre a la clase. Denme un segundito para les muestro una estrategia. A ver. Listo. La estrategia que les quiero mostrar es la siguiente. Yo puedo ampliar el tema de los casts que les mostré previamente. Entonces, por ejemplo, yo podría decirle, conviértame ese CTR en una lista. ¿Listo? Como sé que yo sí puedo hacer cambios dentro de las posiciones esenciales de una lista, entonces yo podría hacer lo siguiente. Entonces, aquí he hecho un cast de este carácter a una lista, que es lo que tenemos acá. Entonces, lo que quiero ahora es, quiero cambiar la posición, o sea, volver a corregir esta Z que agregué aquí. Como vimos aquí, esto no era posible, pero yo puedo hacer una especie de turcos, ¿no? Entonces, lo que sí puedo es usar las propiedades de la lista y ahí sí puedo decir, bueno, quiero cambiar esa posición de la Z a una S. Voy aquí a volver a imprimir la S aquí. Run. Y acá está, como una especie de lista. Ojo, acá todavía está una lista. Todavía no lo tengo como un STR. Ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿y aquí cómo hago para transformar un STR? Pues más bien, qué pena, transformar esta lista a un STR. Bueno, pues una de las formas que uno diría, pues castiguemos eso. Entonces yo diría, pues, S
a STR, pero pues no es tan fácil. Entonces, si ustedes notarán, vean que toda esta lista pues, se ha transformado a todo un string completo, ¿sí? Entonces, esa no es la forma. La manera pues, de uno hacerlo sería esta. Uno aplica un método que ya es propio de STR, que es join. Entonces, lo que hace el join es a través de unos elementos que existen de una lista, como pueden ser estos, los va a concatenar a través de lo que hay al lado izquierdo. Entonces, va a concatenar los elementos que hay dentro de una lista, por ejemplo, esta S, que es este span que tenemos acá. Y pues lo podemos hacer con espacios. Hagamos el ejemplo aquí con espacios. Control Enter. ¿Sí? Acá tenemos con espacios. Podemos hacerlo con esos símbolos. ¿Sí? O podemos tenerlo con nada para ya regresarlo como teníamos previamente. Pero eso poco a poco, pues como les digo, eso a medida que ustedes estén avanzando, pues ya cuando la práctica, y van eligiendo cuál es la herramienta que les guste. Eso a final de cuentas pues define al programador, ¿no? Bueno, jóvenes, eso es lo que tenía como para presentarles el día de hoy. Ya falta un minuto. La próxima semana, la idea es que ustedes van a abordar un taller más práctico. Voy a presentarles lo que me queda del material, que también se los voy a subir a Moodle. Este video también se lo voy a subir a YouTube. Esperaría compartírselos por Discord. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes por participar el día de hoy. Cualquier novedad, pues me comunican por alguno de los canales. Les agradezco Profe. por la participación. Gracias, profe. Bueno, una feliz Profe, noche. el notebook lo vas a subir a algún lado. Sí. Yo tengo este material ya todo preparado, entonces también se lo voy a subir. Vale, listo, profe, gracias. Dale, Diego, muchas gracias por la pregunta y a todos por participar. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. Una feliz Chao, noche. profe. Gracias. Chao, profe. Chao, chao.